Gracias, buenas tardes a los presentes. Guido Manolo del portal Ecuador Deportes. Tener al viceministro del deporte acá entre nosotros realmente nos llevaría un día completo para poder consultar y preguntar. Hay muchos aspectos, pero quiero centrarme uno en especial, señor ministro, y usted lo ha dicho, lo ha hablado en algunas ocasiones, cómo se empantana el tema del reconocimiento de las diferentes directivas. Hay federaciones nacionales como la de boxeo que va a tener 6 años, la Federación Deportiva de Chimborazo, algo similar. Hay algunas ecuatorianas por deporte que están empantanadas. En ese sentido, no sé si ustedes o usted como encargado del deporte a nivel nacional están aplicando algún cambio a la ley del deporte para que justamente esto no ocurra, porque muchos dirigentes son astutos, vivos, y recurren a los amparos, se meten en la justicia ordinaria y eso totalmente tira al traste las aspiraciones de muchos deportistas. En ese sentido, para usted la consulta y para Eduardo, un gran amigo. Eduardo, al ver la estructura con los problemas administrativos que tiene, ¿tú crees que Ecuador pueda seguir luciendo a nivel internacional con medallas olímpicas o es un freno los problemas administrativos? Y por supuesto al abogado Arevalo, felicitaciones por ese trabajo y al final, ¿qué es lo bueno, lo bonito y lo feo de su gestión? Gracias. Eh, bueno, voy a empezar desde la parte última para responder lo primero. Gracias por la pregunta, Guido. Estamos nosotros en un proceso de aprobación de la nueva ley del deporte donde buscamos eh, corregir errores que sin ninguna duda existen en la ley actual, desde procesos eleccionarios hasta no tener claridad en los plazos, distinción entre diferentes tipos de organismos y otros tipos de organismos deportivos, procesos sancionatorios, eh, la creación de una unidad nacional antidopaje a través de la ley, que es lo que exige el Código Mundial Antidopaje, ciertas autonomías que tienen deportes profesionales, etcétera. Son un sinnúmero de cambios que estamos introduciendo en una nueva ley del deporte con la que buscamos no existan problemas que han venido sucediendo en los últimos años. Y entre eso justamente está también eh, evitar que se dilaten procesos de apelación para que nosotros tengamos como ente máximo rector del deporte el poder de decisión cuando ya se cumple un plazo específico. Sin duda, el Código Orgánico Administrativo otorga plazos. Es bueno poner plazos específicos para instituciones específicas de resolución para nosotros también poder actuar y que no pase lo que viene pasando y es que federaciones nacionales por deporte caigan en acefalía. Lo decías al principio de la pregunta, lastimosamente existe dirigencia deportiva que busca perpetuarse en los cargos que ostentan y no dan paso a refrescar los organismos deportivos. Y solo por ponerles el ejemplo de boxeo, en boxeo no fuimos, obviamente siempre hay alguien que gana y alguien que pierde. El que gana, bueno, está feliz y el que pierde dice que le hicieron fraude o lo que sea, presentan apelaciones y además van a la justicia ordinaria. En boxeo enfrentamos, me parece que fueron 3 acciones de protección, ahorita nos encontramos enfrentando otra nueva acción de protección. En karate también acciones de protección, karate ya se ganó. En Federación Deportiva de la SUAY son 7 acciones de protección las que hemos ganado y la octava tuvimos ayer una audiencia nueva de acción de protección. Es decir, existen dirigentes que a pesar de que ya no tienen apoyo en sus federaciones, buscan seguir ahí. Y además con las acciones que toman, acciones de protección, apelaciones, sabiendo que van a dilatar los procesos y donde se va a perjudicar directamente al deporte y al deportista, lo siguen haciendo. Entonces, las herramientas legales las tenemos, pero las vamos a fortalecer en una nueva ley del deporte para que este tipo de situaciones ya no se den. Y nosotros
hemos procurado, y ahí sí sabrán ustedes hacer ese análisis, porque a mí no me gusta hacer un análisis de mi gestión, prefiero que hablen los deportistas, que hablen los dirigentes, que estarán de acuerdo o no, pero sabrán hacer un juicio de valor y ustedes, miembros también de la prensa, pueden hacerlo, creo que mucho mejor. Actuamos siempre de la misma forma, no, como decíamos con Andrés, es muy fácil, lo molestamos también con Pepe, es muy fácil para nosotros actuar porque solo es abrir la ley, abrir el reglamento y aplicar, por más de que políticamente a veces no convenga, pero es la forma en la que solemos actuar, en la que siempre actuamos, y si es que hay personas que quieren saltarse la ley, pues bueno, ya van a saber también cuál es la respuesta que vamos a tener como gobierno nacional, porque siempre va a ser la misma. No vamos a mirar para otro lado ni a torcer la ley por nadie. Nunca, no lo hicimos desde noviembre de 2023, no lo vamos a hacer ahora tampoco. Así que eso nada más, perdón. Guido, Fran, para todos, es un gusto siempre hablar con ustedes. Guido, precisamente lo decía cuando hablaba ahora, es que las normas en deporte, lo que se llama la lex esportiva, son 4 tipos: juego, competición, disciplina y estructura. Y todo hace parte de lo que es el sistema de entrenamiento. Y es una de las partes que hace parte en el sistema del entrenamiento. En el sistema del entrenamiento está la estructura. Hace parte. Cuando la estructura no funciona, va a ser muy difícil continuar con resultados. Yo solamente pongo un ejemplo y lo ponía ahora el ministro. Si había un deporte en el que había opción para los Juegos Olímpicos de Tokio, era con Julio Castillo después de la plata mundial, que es la mejor ubicación de un atleta en el mundo en boxeo del Ecuador, un año antes de los Juegos. Y problemas de estructura generan que no se pueda preparar. Perdemos una medalla olímpica, que no son muchas. Y lo mismo sucede con lo que está pasando. Yo no quiero tocar el tema porque obviamente desde lo técnico me toca abordarlo, desde lo jurídico a quien es competente para esto, pero lo cual sí puedo ser categórico en decir, si la estructura no funciona, no es que los resultados sean imposibles de conseguirlo, pero no van a ser nunca como cuando el sistema funciona sin ese tipo de cortapisas. Entonces, creo que lo hemos hablado en algunos otros espacios. Cuando la estructura hace parte del sistema y la estructura no funciona, imposible que los resultados sean de la misma calidad que puede ser cuando el sistema funciona todo de manera articulada y no está funcionando de manera articulada. Avanzamos. Colega, usted, su pregunta. Sí. Presidente. Lo bonito. Bueno, vamos a iniciar por lo feo. Lo feo fue que, como experiencia, cuando yo trabajé, ustedes saben que yo vengo del tema del deporte de hace muchos años, no al nivel del alto rendimiento de Israel, sino basquetbolísticamente a nivel amateur en la provincia. Pero desde el tema jurídico y vinculado a todas las organizaciones deportivas, allá por el 2012, y estuve en Fedenador, estuve como asesor jurídico, yo era el asesor jurídico de Fedenador. Mi compañero era Juan Bacallao, mi compañero era Nicolás Pacheco. No tenía tantas canas, pero lo malo no es por eso. Y Fedenador era una institución muy fuerte, y el trabajo que se había hecho, el trabajo que había hecho Julio Ramírez, era difícil lograr superarlo, ¿no? Tener un teatro como el que se tiene, tener un auditorio como el que se tiene, el edificio, lo que consiguió, la relación con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, era muy difícil. Pero yo me fui. Por cosas de la vida regresé. También era dirigente de la Ecuatoriana de Baloncesto, porque el baloncesto le quise dar un poco lo que el baloncesto me dio a mí, ¿no? Que es haber sido becado a nivel estudiantil y haber hecho los amigos que hice.
A Fran lo conozco desde que fue mi profesor de educación física en el Ismael Pérez Pazmiño, cuando era el Ismael Pérez Pazmiño. A su vez, llegar y encontrar como encontrar a Fede Nador fue calamitoso. Fue complejo, fue terrible. Y eso creo que es lo malo. Lo bueno, o lo bonito, vamos a lo bonito. Lo bonito es haber logrado que Fede Nador esté nuevamente donde está, que tenga la representatividad que tenga a nivel nacional, que se puedan realizar elecciones sin apelaciones, que se pueda establecer procesos eleccionarios claros, limpios y transparentes que permita que los candidatos puedan ser presentados, que no haya fijación de si usted me cae mal o usted me cae bien. Soy muy exigente, muy controvertido, muy complejo, siempre en todo lo que hago toda mi vida. A veces soy irascible, pero en líneas generales también tuve un paso furtivo por el Comité Olímpico, fui vicepresidente del Comité Olímpico, tuve que dar el paso costado después de una sonada terrible, donde por inmadurez cometí un error y que evidentemente inmediatamente lo subsané. Y en líneas generales, eso nos lleva a lo bonito, toda esa historia de casi 8 años nos lleva a lo bonito, que es estar aquí con ustedes. Creo mucho en la alternancia, creo mucho en que hay que darle paso a la gente. Hay juventud que hay que respetar, hay juventud a la que hay que enseñarle. Creo que las organizaciones deportivas no son nuestras, no son nuestras. Fui muy criticado en el baloncesto porque unos decían que la administración del baloncesto que yo dejé tuvo un declive terrible. Y mucha gente decía que yo era responsable porque yo había dejado el candidato. Y yo no soy así. Yo no soy así. No me gusta dejar a nadie. En este momento creo que Israel Verdugo es un gran candidato, pero evidentemente está en el proceso eleccionario y los votos. Y aparte que en el ámbito del respeto es el único candidato que ha venido a hablar conmigo. Entonces, no creo que hay que quedarse en las instituciones, creo que hay que darle paso a la gente, creo que hay que respetar la ley, creo que hay que respetar el reglamento. Hay algo que yo siempre he dicho. A veces hay posturas ideológicas en el ámbito político y a veces llevan a la calificación a los políticos. Pero lo que yo sí puedo decir es que los procesos se deben respetar. Yo nunca he estado de acuerdo que hay que tumbar un presidente, nunca he estado de acuerdo que hay que sacar un presidente, nunca he estado de acuerdo con eso. Pero podemos estar en desacuerdo con algunas cosas, pero hay que respetar los procesos eleccionarios, hay que respetar la ley. Debemos establecer una cultura ética en nuestras acciones, o en nuestras acciones. Sobre todo porque detrás tenemos gente joven que nos está mirando. Y por eso creo que si a mí no me gusta la ley, si a mí no me gusta el reglamento, hay que respetarla. Si sale una nueva ley y hay cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo, hay que respetarla. Hay los caminos de inconstitucionalidad en el caso que usted o alguien considere que algo no está bien, pero hay que respetarlo. Y ese es un concepto de vida que nos lleva a que el día de hoy nosotros podamos estar así, podamos conversar, podamos lamentar de que yo me tenga que ir. Yo lamento más que ustedes que yo me tenga que ir, lo lamento muchísimo, pero en la vida hay que aprender a soltar. Y cuando se suelta en función de lo bien que has hecho y en función de lo que marca la ley y lo que establecen tus valores, pues efectivamente creería yo que es lo más bonito, pero que conlleva también a la parte fea, que es que nos vamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier Lazo de Teleamazonas. Tengo una observación, dos preguntas y una felicitación. A ver, la observación es que se olvidó de Teleamazonas que nosotros como Deporte Total sí le damos visibilidad a muchos deportes, por este caso. Entonces, solo para que no se olvide, presidente. Siempre La Teleamazonas. felicitación es en torno a su gestión por todo este tema de los congresos que ha hecho. Pues no, todos vemos las medallas, decimos jóvenes atletas, jóvenes deportistas, medallistas olímpicos, campeones mundiales, pero no vemos que hace 8 años atrás vienen con un proceso de fundamentos, que es lo importante. Y mi pregunta es, bueno, para usted y para Neri, para usted sobre el Twitter de ayer creo que fue antes de ayer, no sé si tal vez, obviamente lo leímos, es explícito, pero queremos que usted tal vez en cámara nos pueda explicar un poquito más por qué se dio ese tweet
Y a Negri, algunos temas sobre el Congreso. Sé que la ciencia aplicada al deporte es muy amplia, pero algunos temas fundamentales que se vayan a dar en este Congreso. Gracias. Bien, como les dije, valores y respeto. Aquí se encuentra el lado viceministro del Deporte, con el que hemos tenido grandes diferencias, nunca hemos estado de acuerdo en muchas cosas. Él tiene una percepción, yo tengo otra, pero eso no implica que no trabajemos juntos porque hay un objetivo, y el objetivo siempre va a ser el deporte. Eso también nos conlleva a tener una buena relación y también saber, como decía el rey Arturo, que tú en una mesa redonda, cuando se le preguntaba a él por qué habían tantas discusiones, y él decía, porque somos personas inteligentes. Y las personas inteligentes tienen cada uno su criterio. Y evidentemente es así, pero el ámbito del respeto, la educación, los valores nos conlleva efectivamente a trabajar por una condición juntos. Entonces, bajo ese precepto, el X que subí ayer, es porque yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que se envíe un documento al Comité Olímpico Internacional donde se hable de la Federación Ecuatoriana de Boxeo. 6 años. Boxeo, ¿saben cuántos años tiene problema? Desde que yo era vicepresidente. Yo no estoy de acuerdo de que se hablen de federaciones que están intervenidas. ¿Por qué? A ver, porque Nicolás también hacía esta pregunta. Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando un organismo deportivo tiene un proceso eleccionario? Apelan, porque todos tienen derecho, el que se siente perjudicado apela, y esa apelación hace de que el tiempo de vigencia del directorio termine. ¿En qué nos encontramos? Nos encontramos en una figura que en la ley se llama acefalía. Correcto. ¿Qué significa esto? Que si un deportista de X federación que esté en acefalía tenga una competencia internacional, no pueda ir porque ya no tiene representación legal para manejar las cuentas. Por lo tanto, ese deportista no puede viajar, no se le puede comprar el vuelo, no sé qué. Entonces, en una obligación, no solo moral y ética, sino en un contexto legal, hay que intervenir, no para poner un candidato, hay que intervenir para resolver el problema más importante, y es que el deportista pueda cumplir su competencia. Pero si tú te demoras, la ley te da hasta 90 días, y quieres resolver la apelación como organismo, en este caso el superior de las federaciones es el Comité Olímpico, si te demoras 90 días en resolver, es como que lanzas un boomerang cuando lanzas una carta diciendo, hey, usted lo tiene intervenido. Y si intervienes o solicitas intervención o presionas porque el candidato tal no te pertenece, no te apoya, entonces no estamos hablando de un fin común. Y un comunicado y una estrategia política que es tan brillante, ¿no? A las puertas de un proceso eleccionario de la próxima semana. Entonces, en política esto se llama golpes blandos. Sociológicamente hay que generar un caos siempre que haya un proceso eleccionario antes y a su vez, dependiendo del resultado, tomar fortaleza. Luego de esto, yo lo dije, el contexto del marco de la ley. A mí me puede gustar el reglamento o no me puede gustar, pero tengo que cumplirlo. No me verán entrando. La vida tiene roles. Y del lado derecho de los roles está el elemento normativo donde uno establece un riesgo permanente en su actuación. Yo voy manejando, me pasa una luz roja, tengo que ser sancionado. Mientras yo no me pase la luz roja, no rebaso el riesgo de mi rol. Pero si yo lo hago, estoy rebasando el riesgo de mi rol. Entonces, si yo no cumplo la norma, básicamente lo que estoy haciendo es saliendo, no solo de mi rol, sino enmarcándome en lo que no está permitido. Entonces, yo he reclamado, y cuando digo, yo he dicho, tal federación en inmediata, pero no es porque se interviene por tal y tal situación. Hay un informe, hay un balance, entonces no hay que discutir. Si a mí me muestran un documento que me dicen que tal organización deportiva ha establecido un contexto de malversación de fondos o que evidentemente hay una sentencia de autoridad, ¿cómo uno se puede oponer a la intervención? O el patrimonio de una organización deportiva, que puede ser muy endeble, pero si el dirigente deportivo no utiliza bien los recursos y el deportista no puede cumplir, está poniendo en riesgo el patrimonio de la institución. ¿Qué significa? Que hay que intervenir. Entonces, nosotros podemos tener amigos, nosotros podemos conversar con todos los intervenidos, nosotros podemos hablar con los que están intervenidos. Hay muchos que incluso
que están intervenidos y que han hablado conmigo, y como decía Fran, van a pedir su asesoramiento. Sí, he tratado de mantenerme al margen porque evidentemente estoy todavía en una función, pero están ahí y están con ese problema y saben que el ministerio tiene la razón y que están en esa lista que los han puesto como que están intervenidas para establecer una interferencia del Estado, que evidentemente el Comité Olímpico Internacional no puede estar acá, no lo sabe, y en primera instancia dice, oye, espera un ratito, entonces, ¿qué promueven? En un golpe blando, que el Comité Olímpico Internacional mande una carta diciendo, creemos que está habiendo intervención del Estado y hay una presión. Entonces, cuando algo no es justo, no es justo. Y yo creo que también no es justo quedarse callado. También no es justo ser inherente o ser tibio a lo que está pasando. Así que realmente eso fue lo que establecí en función del X que puse el día de ayer. Buenos días. Primero, felicitaciones, presidente, por estos años al frente de FEDENADOR. Saludos también al viceministro de Deportes. Bueno, lo que decía el colega, hay muchos medios que hemos apoyado todas las disciplinas deportivas y no estamos solo vinculados con el fútbol. Cuando yo estuve trabajando cerca de 22 años en Canal 1 y recuerdo que íbamos a todas las disciplinas y un momento determinado, y ojo que les comento esto. Para darle respuesta. El compañero de Teleamazonas, muchas gracias por la pregunta. Sí, las temáticas que vamos a presentar en este congreso, dentro de las 3 ediciones, han ido incrementando en cuanto a lo que es la cantidad de temáticas. Básicamente, siempre hemos buscado que la orientación de las temáticas sean a la parte formativa de las bases del deporte a nivel del Ecuador. En este caso, siempre hemos mantenido lo que es la planificación del entrenamiento deportivo, ya sea de la tradicional de Masviel o alguna contemporánea que actualmente se esté utilizando, ATR. En este caso, mantenemos esa tendencia de la orientación hacia la planificación o la forma de realizar planificación actualmente, tanto de los ponentes que son a nivel nacional como de los ponentes que vienen a nivel internacional. Bueno, Joselo, muchas gracias por la pregunta y qué gusto saludarte. El reto de crear una nueva ley del deporte es eso. O sea, yo no estoy diciendo que le va a gustar al 100% de los ecuatorianos porque creo que eso es imposible en cualquier ámbito. Y además es una ley, así que habrán cientos de miles de criterios jurídicos distintos. Habrán unos que dicen que les beneficia, habrá otros que digan que les perjudica, pero la idea es que la ley cumpla una función y que se pueda aplicar a todos y que sea eficiente. Una ley que no es eficiente es difícil de ponerla en práctica, pero igual existe una obligación de ponerla en práctica. No solo nuestro Código Civil dice que la ley se presume por todos, sino que los mismos estatutos de diferentes organismos deportivos como el del Comité Olímpico Ecuatoriano señalan que ellos se someten a la legislación nacional. Y han habido muchos casos en el mundo donde hay una contradicción en lo que establece, en este caso, pues no, la Carta Olímpica o los estatutos de la FIFA, o cualquier otra normativa internacional que se aplica obviamente para la nacional, donde se contradice con la legislación nacional. Estamos viviendo un caso ahorita en Italia, donde el presidente del Comité Olímpico Italiano se quiso reelegir, contraviniendo la normativa del Comité Olímpico Internacional y no pudo. O sea, y eso que estamos entrando a Juegos Olímpicos de Invierno, me parece, y son en Italia, me parece que es la próxima semana. Y en ese sentido, así como hay que aplicar normativa internacional para muchísimas cosas que son de índole internacional, la normativa nacional hay que respetarla. Si las reglas en el país te dicen que son 2 periodos, son 2 periodos, por más de que el organismo internacional te diga que son 3, 4 o 10. El país te impide hacer eso. Entonces, al momento de que tú vas ante la entidad, ante la autoridad competente y solicitas que se te aplique, no sé, una legislación internacional, cuando existe una legislación nacional, obviamente habrá una respuesta negativa. Pero peor
es cuando se sabe, cuando se conoce, porque hay organismos nacionales, organismos deportivos que están muy inteligenciados en la parte jurídica, pero a pesar de todo y sabiendo que están contraviniendo con la ley, empujan y al braveo tratan de conseguir un objetivo que es ilegal. Ahí es donde ya nos salta la duda de ¿por qué? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué no permiten que salga gente nueva? De hecho, hasta en sus propios directorios escogidos, hay gente muy valiosa que no han dejado que esté arriba y que presidan los organismos. Entonces, si bien es, como decía Pepe, bueno, y como también lo dijiste tú, José, es algo delicado, es una papa caliente. Es una papa caliente que viene en diferentes presentaciones, en diferentes deportes, y cuando se aplica ley de deporte y reglamento, para nosotros es de abrir la papa caliente y nos la comemos, no pasa nada. Hay un vasito de agua, te lo puedes tomar y te la sigues comiendo. Así que para nosotros es sencillo. Aplicamos ley, aplicamos reglamento, nos llevamos bien todos, que no le guste, bueno, modifique la ley, o si hay algo que impide que seas candidato, pues existen argumentos legales para, no sé, modificar esas cosas. Yo creo que tiempo tenían muchos organismos deportivos para eso y decidieron en algunos casos irse en contra de la ley. Es más, fomentamos a la dirigencia, a los organismos deportivos que están próximos a hacer procesos eleccionarios, que por favor, si no lo saben, que se asesoren bien. Yo estoy seguro que muchos lo saben, pero que traten de aplicar ley, de someterse a lo que dice la ley del deporte y el reglamento de la ley del deporte, porque nosotros vamos a actuar de la misma forma. Con amigos hemos actuado así, y con los que no son amigos porque no hemos tenido acercamiento también vamos a actuar así actuaremos con todos. Ministro, permítame, apreciado colega, estamos prácticamente culminando la reunión. Sí. A ver. Culminamos. A ver, dispénseme, ministro. Ojalá pudiese tener tiempo en los próximos días, no sé si la otra semana con motivo del Congreso, hay para hablar de estos temas, de todo este mapeo del deporte ecuatoriano. Usted habla de eficacia, y la eficacia, sin duda alguna, para resolver los temas tiene que ver con sentido de la urgencia. Israel, dispense el atrevimiento de llamarlo por su nombre. José Ignacio, el tiempo se pasa. Joselo acaba de manifestar, Douglas, todos los compañeros, uno ha visto vida de camerino, de linimento, del deportista, de vestuario, de medias, de polines, ¿sí? De implementos, y la reacción